El día de ayer estuvimos estudiando una historia apasionante. Hoy el relato está en Marcos 11:12. Marcos capítulo 11, verso 12. Y gracias porque estaban repartiendo allí las Biblias, especialmente a nuestros amigos o algún hermano que por alguna razón viene de algún viaje, responsabilidad, puedan tener todos sus Biblias. Porque abrir la Biblia, siempre cuando abrimos la Biblia, Dios tiene un mensaje, ¿no? especial para nosotros. Pasar tiempo con la Biblia. Yo ayer lo dije. Esto no es un sermón que yo leí en algún lugar y luego me lo memoricé y lo estoy entregando. Esto es simplemente dejar abrir la palabra de Dios y dejarle tiempo a la Biblia para que la Biblia pueda hablar. Por lo tanto, todo lo que yo estoy entregando cada tarde no es otra cosa que es lo que Dios en su bondad me ha dado. Y eso yo quiero compartir con ustedes porque grande es el Señor, grande es su fidelidad. Y el Señor tiene permanentemente sus puertas abiertas para nosotros. El día de ayer hablamos acerca de la entrada de Jesús triunfal. ¿Dónde? En Jerusalén. Y quedamos en la historia con Jesús llorando. ¿Por quién? ¿Por su muerte? No. Jesús lloró por Jerusalén. Porque Jerusalén, cierto, no había comprendido quién era Jesús. Y esa misma tarde, después de haber llorado y haberse lamentado por Jerusalén, Jesús entró a la ciudad, miró el templo, todo lo que estaba sucediendo en el templo, y se dio media vuelta y se fue a Betania. Al día siguiente, que vendría siendo un lunes como el día de hoy, porque para los que no vinieron los días anteriores estamos repasando cada día previo al sacrificio de Jesús. En un día como hoy, a la mañana siguiente, dicen sus Biblias, Marcos 11:12, al día siguiente salieron de Betania y dice que Jesús tuvo hambre. Era la hora del desayuno, así es que Jesús dijo, vamos a pasar a tomar desayuno a un lugar. Y dice el verso 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, porque era primavera, ayer lo dijimos, era el tiempo de los higos. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué cosa sucedió? Nada halló, sino solo hojas, pues dice, no era el tiempo todavía de los higos. Jesús ahora va a tomar esta situación y Él va a querer dar un ejemplo de lo que está pasando con la higuera. Y entonces Jesús dijo a la higuera, cosa que es extraña, porque es como que Jesús se está desquitando con la higuera, y dijo Jesús a la higuera en presencia de sus discípulos, nunca jamás coma nadie de ti fruto. Y oyeron los discípulos, la maldijo. Pero Jesús ese día en la mañana pasó por cerca de la higuera con los discípulos para hacerles entender a los discípulos que lo que habían vivido el día anterior, que era la entrada de Jerusalén, la entrada triunfal, el lloro de Jesús por Jerusalén, tenía plena relación con la higuera y con lo que luego iba a pasar ahora en el templo. Hay tres elementos unidos. El día anterior, Jesús llora por Jerusalén. Jerusalén no comprende ni entiende quién es Jesús. Cree que es un rey de los judíos y es en realidad el salvador del mundo. Y Jerusalén, los judíos no reconocen eso. Entre paréntesis, hasta el día de hoy ellos esperan el Mesías. Cierro paréntesis. Luego viene esta situación de la higuera y luego después de la higuera Él va a entrar a Jerusalén al templo. En el camino entonces se encuentra con la higuera. Reprende a la higuera, aunque tenía muchas hojas. Hay un libro muy interesante que comenta este pasaje, que es el libro deseado de todas las gentes. Y él dice que entró debajo de la higuera con los discípulos preguntándose dónde estaban los frutos. Aunque dice que no era tiempo de los higos, dice que de igual manera Jesús entró para ver qué brotes podía encontrar de fruto en ese árbol que mostraba una gran frondosidad con las hojas y las ramas, pero no tenía fruto. Era solo apariencia. Y Jesús toma este momento
dice el libro deseado de toda la gente, para una enseñanza para los discípulos, porque esa higuera frondosa que no tenía frutos simbolizaba al pueblo judío, al pueblo de Dios, que de manera exterior daba a demostrar que había una religiosidad, había una espiritualidad, pero en la práctica su corazón estaba lejos de Dios. Siempre el pueblo de Israel por las edades tuvo ese problema. Ellos realizaban, ejecutaban un sinnúmero de ceremonias espirituales que tenían por objetivo en el Antiguo Testamento anunciar a Jesús, pero ellos solamente se habían quedado con el formalismo y su corazón estaba lejos de Dios. El libro de Isaías, el libro de Jeremías, habla en un momento que el Señor pide al pueblo de Israel, ya no traigan más animales a sacrificar, porque yo lo que pido es que ustedes tengan un corazón abierto para Dios. Es decir, había una apariencia de piedad, pero en el fondo del corazón estaba lejos de Dios. Por eso que cuando pasan por alrededor y pasan a través de la higuera y Jesús maldice la higuera, en su decepción le estaba diciendo a los discípulos que él tenía en su corazón de Jesús estaba cargado con una decepción por la actitud del pueblo judío, que tenía una frondosidad espiritual, pero en el fondo estaban completamente vacíos. Y ese no es solo el drama del pueblo judío, sino que en realidad es el drama de todas las personas, inclusive los cristianos que vivimos en el día de hoy, inclusive nuestra iglesia. El mayor drama que tiene Dios con nosotros es que no reconocemos nuestra inmensa necesidad de Dios y pensamos que nosotros estamos bien así como estamos. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, nos vamos, si usted puede marcar su Biblia allí con un marcador, alguna cosa por allí, por favor. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 14, cuando el Señor entrega un mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a hacer un alto para entrar aquí y vamos a volver al texto. En el libro mismo de Apocalipsis, el mensaje de la Odisea, que simboliza la iglesia de este tiempo, dice así la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea, ¿dónde quedaba ubicada? En Asia, donde hoy día encontramos Turquía. En Turquía está la Odisea. Y la Odisea, en el tiempo del apóstol Juan, que fue quien escribió el libro del Apocalipsis, en esa iglesia, en esa localidad, en esa ciudad de la Odisea, había una iglesia cristiana. La Odisea era una ciudad hermosa. La Odisea tenía tres grandes virtudes. Primero, en la Odisea habían aguas termales, las mejores aguas termales del Correo Romano, de las ciudades que componían el Correo Romano. La última en el Correo Romano de las ciudades de Asia era la Odisea. Y la Odisea se caracterizaba por tener aguas tibias, termas. Las mejores termas de Asia estaban en la Odisea. Tenía una enorme fábrica de telas finas de cabra color negro. Por lo tanto, si una persona usaba un traje de ese tiempo, ¿no? El tiempo del Señor Jesús, de color negro fino, la persona decía, y adivinen de dónde es, de la Odisea. ¡Wow! Es de la Odisea. Ahí estaba la mejor fábrica de telas negras, de cabra, finas, y era muy reconocida en toda la región. Y en tercer lugar, ellos tenían una gran farmacia, la más adelantada del primer siglo. Y allí se fabricaba para el resto del país el colirio, que venía en ese tiempo en polvo. La palabra colirio, ustedes conocen lo que es el colirio, ¿cierto? Que hoy día se venden con otros nombres más modernos y que son gotas. En ese tiempo se vendían en rollitos. La palabra colirio en el original griego significa rollito, porque vendían rollitos de polvo que la gente se ponía en los ojos y la vista se aclaraba. Entonces la Odisea era conocida por tres grandes cosas. Primero, por sus aguas
termales. Segundo, por ejemplo, es de la Odisea. No, ¿ya? De las negras finas. Y tercer lugar, el colirio. La ciudad era tan poderosa financieramente que después de un gran terremoto que tuvieron, fueron la única ciudad que no pidió ayuda a Roma para reconstruirse. Ellos solo se reconstruyeron. Eran financieramente poderosos. Y en esa ciudad de la Odisea había una iglesia cristiana, la iglesia de la Odisea. Y a esa iglesia cristiana que estaba en la ciudad de la Odisea, el Señor le envió un mensaje. Y dice el verso 15 de Apocalipsis 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿De qué Jesús estaba hablando? De las aguas termales. Cuando le dice, ustedes no son ni fríos ni calientes, son tibios como las aguas termales que hay en la Odisea. Miren qué interesante. Ojalá, dice el verso 15, fuere frío o caliente. Pero verso 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual que se vivía en la ciudad de la Odisea se había transmitido a la iglesia cristiana y los hermanos que amaban a Dios tenían tibieza espiritual en el corazón. No eran ni muy comprometidos ni eran muy paganos, eran término medio. ¿Qué más sucedía? Pero tú dices, verso 17, yo soy rico. Claro, la Odisea era una ciudad rica, pero ahora está hablando de términos espirituales. Yo soy rico, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la peor condición de un ser humano. ¿Alguna vez usted en la calle ha visto un hombre desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Yo no. ¿Desventurado? Sí. ¿Miserable? Sí. ¿Miserable y ciego? Sí. Pero miserable, pobre, ciego y desnudo, yo nunca he visto. Es la peor condición de un ser humano. La peor condición espiritual eran los hermanos de la Odisea, que decían no tener necesidad de Dios, pero no sabían que estaban completamente vacíos. Por tanto, verso 18, como eran ciegos, como eran pobres y estaban desnudos, el verso 18 dice, por tanto yo te aconsejo que compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego, que es el carácter como de Jesús, y que para que seas rico, ahora sí, rico en Jesús, y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas para vestirse en este texto es el carácter de Cristo puesto en mi vida, la justificación. ¿Y qué más dice? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos ¿con qué? Ahí está la fábrica de colirios de la Odisea. Y compres colirio de ese que venden allí en las ventas, ¿cierto? En los negocios de venta. Pero Jesús está hablando aquí de un colirio espiritual para que veas. La condición, vamos a volver al texto de Marcos, la condición de la Odisea del tiempo de hoy es la misma condición del pueblo de Israel que simbolizaba la higuera. La higuera del pueblo judío, la iglesia de la Odisea del tiempo de fin. Y nuestra condición como hijos de Dios hoy día es la misma. Mañana yo voy a hablar un poco acerca de las prioridades. En realidad es un tema tan interesante el de mañana que, como dicen algunos, usted podría haber faltado hoy día, pero mañana no puede faltar. Porque el tema de mañana es muy decidor. Pero dentro de esto estamos hablando de las prioridades. Hacían todo bien, pero su corazón estaba lejos del Señor. Cuán cerca, cuán lejos usted esté de Dios, el único que puede evaluar eso es usted con Dios. Evalúe y tome consideración cómo está su vida espiritual, cómo está su relación con Dios. ¿Pasa tiempo usted con Dios?
estoy que paz, digo las cosas que voy a decir mañana, pero no las voy a decir, porque me estoy adelantando al tema de mañana. Pero lo que básicamente está diciendo aquí, el texto de Marcos capítulo 11, verso 14, era la condición del pueblo de Israel, que solo eran hojas, que solo era apariencia, pero faltaba profundidad espiritual. Y lo oyeron los discípulos. El árbol frondoso simbolizaba la nación judía. Proferían los judíos amar a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y luego dice el verso 15, si ustedes me siguen en sus Biblias, vinieron, entraron en Jerusalén y entraron por segunda vez al templo. 3 años y medio antes Jesús ya había visitado el templo, lo había ordenado, había echado los vendedores para afuera, había hecho de la casa del Señor un lugar de oración y de alabanzas. Y 3 años y medio después vuelve de nuevo al templo para adorar al Señor, a su Padre Celestial en el templo, y dice que el templo estaba en peor condición que hace 3 años y medio atrás. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel que habitaba en el templo? ¿Qué es lo que sucedía en el templo? Yo tomé algunas notas. Por ejemplo, el patio o el atrio, que era un lugar donde adoraban las mujeres y los menores de edad, que era un lugar consagrado para la adoración de las mujeres, era un lugar donde se tenían corrales de ganado, porque los animales de allí eran tomados, eran vendidos a los israelitas, y esa venta el israelita tomaba ese animal y luego era sacrificado. Por lo tanto, el templo se había transformado en un gran negocio. El atrio que estaba dispuesto para la adoración de las mujeres se había convertido en un gran corral de ganado. En el templo se mezclaban los gritos de los animales, se mezclaban las voces de los traficantes anunciando sus mercancías, animales de distinto tamaño, cabras, corderos, bueyes, pájaros. Lo anunciaban a viva voz, todos anunciaban la venta. El templo era un gran lugar de ventas. Los animales por un lado gritando, los vendedores por otro lado haciendo una mercancía y un negocio. Y Jesús comenzó a observar todo esto. Y no solamente estaban estas voces, estaban también las voces de los sacerdotes que estaban adorando y alabando a Dios en medio de todo ese ruido que había allí. Lo que los judíos israelitas sinceros lograban comprender, que había un gran negocio en el templo. Se había transformado en un gran negocio. Habían perdido, dice el libro, deseado de todas las gentes, habían perdido de vista el verdadero sacrificio, porque el sacrificio apuntaba ¿a quién? A Jesús. Cuando los israelitas llevaban los animales y se ejecutaba el sacrificio, el israelita tenía que poner su vista en aquel que habría de venir para redimir al mundo. Pero el sacrificio se hizo un fin en sí mismo. Lo único que querían ellos era la venta de los animales para lucrar con la fe de los judíos, y de esa manera no solo los cambistas y los traficantes ganaban, sino que también los mismos sacerdotes. Vamos al texto, y entonces Jesús entra en el templo, observa todo lo que sucede y comienza a echar, dice el verso 15, afuera los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas, había cambio y cambio de monedas también, y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía, dice él, que nadie atravesase el templo llevando algún utensilio alguno. Paró todo el tráfico, paró todo el bullicio, paró todo el negociado. En la lectura complementaria de este libro dice que cuando Jesús entró al templo y se puso y miró todo lo que estaban allí, dice que los primeros que vieron a Jesús fueron los sacerdotes, y vieron en el rostro de Jesús una santidad que dice que los asombró. Ninguna persona se había parado en el templo, ni los sacerdotes, con tal autoridad. Todavía sin hablar nada, Jesús tenía autoridad. Y luego comienza a ordenar lo que pasaba en el templo. Comenzó a echar los cambistas, los que vendían, comenzó a parar. No permitía que nadie fuera de un lado para otro.
dice que eran grupos de ladrones corriendo fuera del templo. Jesús estaba ordenando el templo. Fuera del templo, fuera de esta gran venta, estaban afuera los enfermos. Los enfermos no tenían cabida en el templo. Los niños, producto que el atrio, que era el lugar para que adoraran los niños judíos, estaba convertido en un gran corral de animales, los niños estaban afuera con sus madres. Las mujeres estaban afuera del templo, no tenían lugar donde adorar. El ordenamiento del templo estaba completamente desastrado, desordenado. La adoración no existía en el templo, solo era un negocio, un vil negocio. Jesús ordena el templo. El verso 17, sus Biblias dice como la mía, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito en el libro de Isaías y Jeremías, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de esto una cueva de ¿qué? De ladrones. Lo que Jesús estaba queriendo decirle a los discípulos, que el pueblo judío era como ¿cómo se llamaba el arbolito que estaba antes de entrar al templo? Como la higuera. Y que si era como la higuera, era un símil, era también un paralelo con el templo. El templo del pueblo de Israel, así como estaba, era una muestra de lo que había en el corazón del pueblo judío. Había un desorden, un cambio de prioridades. En vez de alabar a Dios, habían otras cosas que llenaban el corazón del pueblo judío. Y lo que hizo Jesús fue, ¿qué cosa? Ordenar el templo. Pero lo que quería en el fondo el Señor Jesús no solo era el templo de la adoración, era ordenar el corazón de los judíos y hacerle entender cuáles eran las prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? ¿Cómo hoy día usted comenzó el día? Es una buena pregunta. ¿Comenzó el día así como lo está terminando ahora? ¿Dejando un tiempo para Dios? ¿O comenzó el día corriendo sin dejar tiempo para Dios? ¿Está terminando el día leyendo y abriendo la Biblia? ¿Usted comenzó el día leyendo y estudiando su Biblia? ¿Estamos terminando el día cantando, alabando al Señor y orando? ¿Comenzó el día usted adorando, alabando y orando al Señor? Es una buena pregunta. Y si esto usted no lo comenzó así, tradúzcalo todos los días, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, donde nosotros tenemos otras prioridades y no la que el Señor merecería en nuestras vidas. Porque el Señor quiere el todo de nuestra vida, no lo que le sobra. El pueblo de Israel era un pueblo vacío, tenía apariencia de piedad, pero sus prácticas estaban alejados del Señor y ellos tenían que ordenar el corazón, así como el templo estaba siendo ordenado por Jesús. En 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios, que es para el Señor? Es decir, cuando yo estudio el libro de Marcos, capítulo 11, verso 15, el templo que Jesús quiere ordenar es mi propia vida. Si tuviésemos que pensar un momento cuáles son las cosas que usted necesita cambiar en su vida, yo tengo muchas que cambiar en mi vida. Soy el primero hoy día de presentarme delante del Señor y decirle, Señor, yo necesito que tú cambies algunas cosas definitivamente en mi vida. Todavía no vivo a la altura de lo que tú quieres para mí. ¿Y usted? ¿Está todo bien en su vida? ¿Cómo están sus prioridades de tiempo? ¿Cómo está su fidelidad al Señor? ¿Cómo está el cuidado del templo, de su salud? ¿Qué inversión hace usted en el tiempo? Uno puede leer la Biblia y pensar, mira, el Señor ordenó el templo. Sí, ese templo que ordenó allá hace 2000 años atrás en nuestra propia vida que el Señor quiere ordenar. Verso 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, dice el texto. Por cuanto todo el pueblo, miren, por cuanto todo el pueblo judío estaba admirado de la doctrina. Dice que cuando salieron todos los ladrones del templo, salieron corriendo también los sacerdotes que eran cómplices de esto. Huyeron todos asustados. Y Jesús
despejó el templo, sacó las mesas, las monedas rodaban de un lado para otro. Él abrió las puertas del templo e hizo entrar a las mujeres al templo y a los niños para que adoraran el nombre del Señor. Y se formó, hermano Rodolfo, un gran coro de niños. En las otras versiones de los otros evangelios dice que se le pide de que los niños se callen. Y Jesús dice que la perfección de la alabanza está en las voces de los niños. Ahí ocurrió eso. Además, Jesús ese día, el verso 18 al final, hizo entrar a los enfermos. Y cuando entraron los sacerdotes tímidamente para ver qué estaba sucediendo ahora en el templo, estaban los niños adorando, habían personas orando, las mujeres alabando a Dios. El templo había vuelto a ser lo que el Señor había querido siempre, y los hombres y mujeres estaban siendo sanados por Jesús y salían corriendo y cantando y alabando el nombre del Señor. El templo había recobrado lo que había sido dado por Dios allí 800 años antes de la venida de Jesús. Jesús había ordenado las cosas. Verso 19, con esto cerramos. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y no solo eso, sino que también la historia dice de que Jesús nunca más volvió al templo. Fue la última visita de Jesús al templo y nunca más volvió. El Señor quiere hacer lo mismo por nuestras vidas, ordenar la vida, que busquemos a Dios porque Él tiene un mejor pasar para nosotros, tiene una esperanza, tiene un futuro. Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. ¿Hay alguien más que le gustaría? Calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, calma. Vamos a orar y vamos a volverle a entregar la vida al Señor.
Padre nuestro que moras en el cielo, muchas gracias, porque cuando colocamos nuestra confianza en ti, mañana puede ser un nuevo día para tu honra y para tu gloria. Amén. Porque nuestra vista, Señor, siempre tiene que ser depositada en ti, porque tú eres el que nos ayuda a salir adelante con las tormentas y las luchas de esta vida. Ayúdanos a ordenar nuestra vida tomados de tu mano de amor y dejando que el Espíritu Santo obre en nuestra vida los cambios que tienen que realizarse para estar preparados para tu venida. Bendice las amigas que vinieron esta tarde a la iglesia, ayúdales y bendíceles, Señor. Pero también bendice a nuestros hermanos y hermanas de iglesia, que así como yo, necesitamos tanto de Jesús. Padre, ayúdanos cada día para darte a ti el primer lugar en todas las cosas. Permite que podamos amanecer a un nuevo día lleno de esperanza, lleno de gozo y de paz, porque tú habitarás en nuestro corazón, ordenarás nuestra vida y nuestra vida será un hermoso ramo de bendición para tu honra y para tu gloria. Llévanos con tu bendición y tu cuidado de regreso a nuestros hogares, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.